Hola. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo funciona realmente el lenguaje? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desmontarlo, como si fuera un gran mecanismo, para ver cuáles son sus piezas clave, veremos qué función tiene cada una y cómo encajan para crear eso que llamamos comunicación. Empecemos por lo más básico, las clases de palabras. De acuerdo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, lo más fundamental, ¿qué es una palabra? Después nos meteremos con las estrellas de la película, por así decirlo, los nombres y los verbos. A partir de ahí iremos añadiendo capas, le daremos color con los adjetivos, aprenderemos a navegar por la frase con los determinantes y los pronombres y para terminar usaremos los conectores para unirlo todo y que tenga sentido. Vamos al lío. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Lógico, ¿no? Antes de construir cualquier cosa hay que conocer los ladrillos. Así que, primera pregunta, la más básica. ¿Qué es exactamente una palabra? Vamos a intentar encontrar su esencia, el átomo de la comunicación. Bueno, pues aquí la tenemos, la definición de manual. Una palabra es una unidad lingüística con significado que va entre espacios en blanco. Dicho así suena sencillísimo, ¿verdad? Pero ojo, que no nos engaña la simplicidad. Esta es la base sobre la que se construye absolutamente todo. Cada palabra que usamos tiene su propia misión. Claro, aquí viene la pregunta clave. Un momento, ¿acaso todas las palabras sirven para lo mismo? La respuesta, como es de esperar, es un no rotundo. Pensemos en el lenguaje como una gran caja de herramientas. Cada palabra es una herramienta distinta. Con un martillo no se puede cortar y con una sierra no se puede clavar, ¿a que no? Pues en las frases ocurre exactamente igual. Y hablando de herramientas, hay dos que son, imprescindibles, las más importantes. Así que entramos ya en el segundo bloque para conocer a los protagonistas de la función, los nombres y los verbos. Son el esqueleto, ¿eh? La estructura principal sobre la que se aguanta todo lo demás. Aquí está el truco para distinguirlos. Fijaos, es fácil. El nombre, o sustantivo, es la palabra que responde a la pregunta ¿quién o qué? Sirve para nombrar realidades, una persona, un lugar, una cosa, incluso una idea. El verbo, por otro lado, es la acción, es el qué hace, es el motor de la frase, lo que le da vida. Sin un nombre y un verbo es que sencillamente no hay oración, no hay historia. Pero la cosa no se queda ahí, se pone más interesante. Como podemos ver aquí, los nombres no son todos iguales, tienen como especialidades. No es lo mismo hablar de ratón, en general, que de un nombre propio como Rosario, o un nombre concreto como arena, algo que se puede tocar, frente a algo abstracto como belleza o maldad. Son estos matices los que le dan toda la riqueza al lenguaje. Y con los verbos pasa algo parecido. Están los que tienen significado pleno, los predicativos, como Julia nada. El verbo nadar ya nos lo dice todo, es la acción. Pero luego tenemos otros muy curiosos, los copulativos, ser, estar, parecer, que funcionan más bien como un puente. Su única misión es unir al sujeto con su cualidad. El bisonte es un cuadrúpedo. ¿Veis? Son como el signo de igual de la gramática, unen dos cosas. Perfecto, ya tenemos la estructura básica, el dibujo en blanco y negro con los nombres y los verbos. Pero le falta algo, ¿no? Le falta color. Así que vamos con la tercera parte para conocer a los adjetivos, que son justo eso, las palabras que llenan de detalles y de vida nuestras frases. La misión de un adjetivo es súper específica. Acompaña el nombre para decirnos cómo es. Ni más ni menos. La casa es grande, el día es soleado. El adjetivo es esa palabra que nos permite pintar una imagen mucho más clara en la mente. Son los detalles. Y lo bueno de los adjetivos es que podemos jugar con su intensidad. El grado positivo es el normal, el básico, bonito. El comparativo, como su nombre indica, compara, más agudo que. Y el superlativo, eso es llevarlo al extremo, lentísimo, muy agradable. Es literalmente como subirle el volumen a la cualidad. Y ojo, que aquí hay un matiz importante. El adjetivo puede funcionar de dos maneras. Puede ser especificativo, si digo dame el boli rojo, estoy señalando uno de entre varios, lo distingue. O puede ser explicativo, que simplemente añade una cualidad que ya se sabe, como el reinado, triste y decepcionante. Suele ir entre comas y es información extra. Muy bien, ya tenemos a los actores, nombres y las acciones, verbos. Incluso tenemos la decoración, los adjetivos. Pasamos al cuarto bloque. Ahora, ¿qué falta? Pues una especie de GPS para la oración. Esos son los determinantes y los pronombres. Son nuestros navegadores, los que nos concretan de qué o de quién estamos hablando.
La función del determinante es muy clara. Va delante de un nombre para concretarlo, para especificarlo. No es lo mismo decir un coche, que es cualquiera, que el coche, que es uno muy concreto. O dos coches, o mi coche. Como veis, su trabajo es presentar al nombre y darnos información precisa sobre él. Y aquí va una regla de oro, una que no falla jamás de los jamases. Su seña de identidad es la posición. El determinante siempre, siempre va justo delante del nombre al que acompaña. Es la pista definitiva para saber que estamos ante uno. Luego está el pronombre. El pronombre es, para que nos entendamos, el sustituto oficial del nombre. Su trabajo es evitar que repitamos las cosas una y otra vez. O sea, en lugar de decir Juan ha llegado y Juan está cansado, decimos Juan ha llegado y él está cansado. Mucho más natural y elegante, ¿no? Bueno, ya tenemos casi todas las piezas de nuestro puzzle lingüístico. ¿Qué nos falta ahora? Pues el pegamento, algo para unirlo todo. Entramos en la quinta parte para hablar de los conectores, las preposiciones y las conjunciones. Y ojo, porque aunque las dos sirven para unir, no lo hacen igual. Las preposiciones a, con, de, en crean una relación de dependencia. Una palabra depende de la otra. Por ejemplo, café con leche. Las conjunciones y, o, pero unen elementos que están al mismo nivel. Juan y María, correr o andar. Una subordina, la otra coordina. Esa es la clave. Hay una mención especial para las interjecciones. Esto es pura emoción convertida en palabra. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Hala! Son como pequeñas explosiones de sentimiento que usamos para expresarnos de forma súper directa. Funcionan por sí solas. ¡Perfecto! Ya tenemos toda la caja de herramientas. Vamos entonces con la última parte, la sexta, para ver cómo encaja todo esto y se forma el cuadro completo. Es el momento de ver el sistema funcionando en conjunto. 9. Ese es el número clave. Pensadlo bien, con solo 9 categorías gramaticales principales, con estas 9 herramientas, somos capaces de construir cualquier idea que se nos ocurra, desde la más sencilla a la más compleja. Es impresionante. Claro, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Y bueno, ¿por qué importa todo esto? ¿Es simplemente un rollo para aprobar un examen de lengua o hay algo más? Pues la respuesta es que entender cómo funcionan las herramientas da el poder de construir lo que sea. Saber qué hace cada palabra, qué papel juega, permite expresarse con muchísima más claridad y precisión. Permite decir exactamente lo que se quiere decir. Es la diferencia entre, chapurrear algo y argumentar con verdadera solidez. Y para terminar, me quedo con esta idea que lo resume todo muy bien. La gramática es la lógica del habla, así como la lógica es la gramática de la razón. Al final, entender cómo ordenamos las palabras es, en el fondo, una forma de entender cómo ordenamos nuestros propios pensamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje al corazón del lenguaje. Hasta la próxima.